Porque todos los seres tenemos derecho a sanar, pero nadie dijo que es fácil. Tejidos de conciencia, con Marianne de Yaca, terapeuta sanadora, creadora del sistema holístico Tejido Eónico de Sanación. Les damos la bienvenida a su podcast favorito para atravesar los espacios del no tiempo, Tejidos de Conciencia. Yo soy Anita Lovi. Y yo soy Marianne de Yaca y hoy estamos muy contentas y muy agradecidas con Anita Campión, nuestra invitada. Tenemos a Anita invitada por segunda vez. En esta ocasión le pedimos que nos hablara del calendario mexicano ancestral porque tenemos una causa, no es nada más como dar un tema así sacado al azar. Estamos culminando un ciclo grande, un ciclo de 52 años para el calendario ancestral mexicano y estamos por iniciar los días cero, los días Nemotemi. Estos días que no tienen numeral, pero que eran muy importantes para nuestros ancestros. Entonces, queremos hablar de esto porque el calendario mexicano ancestral no es un calendario lineal, es un calendario que tiene que ver con la cosmogonía, con el biorritmo de cada uno de los seres humanos y también con las fuerzas de la naturaleza. En el cambio lineal, en un calendario lineal vamos a tener como fechas más planas, fechas que nos dan un cierto orden en nuestra vida cotidiana de días laborales y días festivos y cosas así, pero no vamos a tener un orden interno y externo en perfecta vinculación. Y como vamos a entrar a estos días Nemotemi, los días cero, que son los 5 días que se vienen antes de iniciar un nuevo ciclo de 52 años, invitamos a nuestra queridísima Anita Campión para que nos comparta lo que ella sabe, para que podamos dialogar acerca del calendario, de los días Nemotemi y de las prácticas que son favorables a tener para que nuestro biorritmo, para que nuestra energía y toda nuestra presencia esté alineada con un cambio de la Tierra y con un cambio del cosmos, pues que está por iniciar. Y nosotros lo podemos ver en nuestro acontecer y en las circunstancias. Hay muchísimo movimiento a nuestro alrededor. Están pasando demasiadas cosas a nivel global, pero también a nivel individual. Y todos estos cambios no son gratis, no son por casualidad, ni están hechos por el azar, obedecen a movimientos también. Entonces, nos vamos a entrar a este tema tan fascinante que es el calendario mexicano ancestral y le damos la bienvenida con muchísima gratitud a Anita Campión. Anita Campión, para que sepan, es una mujer que lleva 60 años, nada más 60 años, no de vida, sino de ser maestra de yoga. Entonces, ya se imaginarán que tenemos aquí a una mujer muy sabia, completamente congruente con todo lo que ella sabe, con lo que sigue estudiando y con su vida personal. Es una mujer íntegra, una mujer muy valiosa. También Anita, pues es madre, es abuela, es esposa, es una gran esposa, ha sido una gran compañera de su marido, por eso hablamos de la congruencia, que es un elemento tan importante en nuestros días. Eh, y, eh, y Anita ha dedicado los últimos años de su vida a profundizar en las tradiciones y las costumbres y la cultura del México antiguo, del México prehispánico, de nuestras raíces, esas que nos dan sostén, que nos siguen nutriendo la sangre, el espíritu y el alma. Muy bienvenida, Anita. Muchísimas gracias, Lazo Camati, por la invitación y también quiero decir que me siento honrada de poder compartir un poquito de ese conocimiento ancestral. Y al ver a las tres juntas en este momento que estamos platicando sobre estos temas, quiero nada más también empezar a decir que la cuenta del tiempo que han llevado muchas culturas en todo el planeta, tiene mucho que ver la mujer, porque la mujer
Nacemos con un biorritmo muy especial, que ningún otro ser, digamos los hombres lo tienen, ellos tienen su propio ritmo. Y la mujer tenemos que llevar cuentas inmediatamente que estamos entrando a la pubertad, empezamos a contar. Entonces eso es muy importante porque los calendarios se han llevado en todas partes mucho por la parte femenina. Eso es muy importante de saberlo. Y también que muchas culturas del pueblo tienen su calendario y ahora únicamente lo usan para ceremonias religiosas. Entonces nosotros aquí en el centro de la Náhuac, que es Mesoamérica, también hemos tenido nuestro calendario desde hace 2000 o 3000 años en el período Olmeca, que es la cultura madre. Ahí se han encontrado inscripciones de nuestro calendario. Entonces, ¿por qué es que no lo conocíamos? Porque tuvimos 500 años donde ninguno de nuestros conocimientos podía ser accedido. Pero ahora ya estamos en un momento en que podemos tener la fortuna de que los maestros y maestras tradicionales están saliendo porque ya es el momento oportuno para que podamos abrevar de esta sabiduría. El calendario ancestral mexicano lo tenemos por todas partes y a veces lo hemos visto. Yo lo vi desde chiquita. Yo nací en la Ciudad de México, mi papá era historiador, publicista, una persona muy inteligente y me llevaba al Zócalo y me decía, ¿ves ese escalón en ese edificio? Sí, ¿qué tiene? Yo estaba chiquita. Ah, pues ahí está nuestro templo mayor. ¿Cómo? ¿Pero cuál? ¿De qué hablas? Nunca me dijo nada. Después de muchos años, cuando estaban haciendo el metro, sacaron las primeras piedras que correspondían a nuestro templo mayor. De esa manera como se está surgiendo todas esas zonas arqueológicas que ahora tenemos en ciudades y en campos, está surgiendo este conocimiento. Este calendario es un poquito diferente o bastante diferente del calendario que tenemos ahora gregoriano. En nuestro calendario gregoriano que comenzamos en 1583 a usarlo, entonces tuvimos que ajustarnos a un tipo de pensamiento diferente. Para hablar del calendario, vamos a ver que nuestro pensamiento empieza a cambiar, porque como acabas de decir tú, Marian, tenemos los años desde el número 1 hasta el 2026, se agregan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta que llegamos al 2026. Pero en nuestro calendario ancestral no funciona estar agregando. En nuestro calendario ancestral empezamos a estudiar con ciclos. Primero, ¿qué es un ciclo? Pues primavera, verano, otoño e invierno. ¿Y qué pasa al año siguiente? Primavera, verano, otoño, invierno. ¿Cómo? ¿Siempre va a ser así? Sí. Nunca nos preguntamos por qué. Ese es un ciclo. Entonces, la observación ancestral de nuestras antepasadas y antepasados empezaron a ver que toda la vida se llevaba en ciclos. Un bebé, un ser joven, un ser maduro, un viejito y ¡pum! Nos vamos. Volvemos otra vez. Un bebé, un joven, ¿y por qué? Otro ciclo. Y así empezaron a haber ciclos. Entonces, ellos cuando empezaron a contar el tiempo, y ellas también, entonces se dieron cuenta de que habían determinadas energías. Cada día era diferente. Aunque salía el sol, es el mismo sol, o veíamos la luna, pero empezaron. ¿Y por qué? Es que se dieron cuenta de esto. Esto es muy importante que tú también mencionaste tanta energía, María. Porque nuestros antepasados y antepasadas no estaban distraídos con noticias, ni con teléfonos celulares, ni con computadoras, ni con películas, ni con nada de eso. ¿Qué hacían? Vivían con los ritmos de la naturaleza. ¿Y qué oportunidad tenían con eso? De que sentían qué es lo que estaba pasando. Sentían las energías. ¿Y por qué ahora no sentimos eso? Porque ya no nos consideramos parte de la naturaleza. Vivimos en casas que nos aíslan de la naturaleza, nuestros pensamientos ya no están con la naturaleza. Entonces, estas enseñanzas que traen nuestros maestros ahora es para que nosotros podamos regresar
a esas capacidades de desarrollo que tenemos y que muchas de ustedes ya están desarrollando para poder sentir. No nada más pensar, sino también sentir y abrirnos a esas capacidades que nos da cada día que vivimos. Entonces, ahora cuando nace un niño le dan su nombre, su apellido materno, paterno y se va a la escuela. Y la mamá se va a trabajar y punto. Entonces, no sabemos nada de cómo nació ese niño, qué capacidades trae, qué puede desarrollar. Los papás pues andan muy ocupados trabajando. ¿Qué pasaba ancestralmente cuando un niño o una niña nacía? Era una bendición tan grande. Los padres traían a un experto en calendárica. ¿Qué quiere decir eso? Una persona que ya había pasado por una disciplina, un desarrollo interno y había desarrollado sus capacidades para entender esto que estamos hablando, que cada día es diferente. Entonces, al niño o a la niña le daban por nombre el número, que después explicamos matemáticamente, un numeral y también un símbolo de los 20 días en cada, digamos, cada mes. Y lo voy a traducir a como nosotros interpretamos el calendario para que lo podamos entender. Entonces, a ese mes, que también se le llama una veintena, entonces tiene 20 símbolos. Entonces, doy un ejemplo. Yo nací el 6 de septiembre. Y entonces, ¿qué día me corresponde a mí? Pues a mí me corresponde un día que tiene el símbolo de la lluvia, de Quiahuitl. Pues ese es mi nombre. Entonces, mis papás, si hubieran sabido cuando yo nací que tenía yo este numeral y este símbolo, pues entonces me hubieran... Ahora, todos los papás y mamás queremos lo mejor para nuestros hijos y queremos darles todo para que ellos puedan desarrollarse, pero lo hacemos de la manera moderna. Los queremos mandar a las mejores escuelas, los queremos mandar que no sufran, que no hagan esto, que no hagan... Y cuídate, mi hijito, y etcétera, ¿no? Pero entonces en la época ancestral pues ya tenían un patrón para poder dirigir a la juventud. Entonces cuando esos niños ya quedaban en la casa, tenían su primera escuela, muy importante. Ya cuando esos niños eran jóvenes, entonces ya los mandaban a un calpulli, a una escuela. Lo más importante de esto es que en época ancestral, el enfoque de la vida era poder transmitir a las nuevas generaciones lo que había aprendido la generación anterior a ellas. Y era lo que ahora llamamos educación. Ya sabemos que la palabra educación viene de sacar lo que está dentro, sacarlo hacia afuera. Entonces ahora nosotros enfocamos la educación de mientras más información tengas, más sabes. No se trata de eso, se trata... Pero entonces todos preguntamos, yo me preguntaba de chiquita, ¿por qué estoy aquí? Pero me parece este lugar tan extraño, ¿qué estoy haciendo aquí? Y nadie me decía. Yo veía símbolos en la piedra del calendario que ahora llamamos azteca, y lo veía yo también en el glifo de un banco. Y cuando mi papá me enseñaba cómo hacer cheques, yo veía eso. Y le decía, papi, ¿qué es este? ¿Por qué el banco se llama así, calendario azteca? ¿Qué quiere decir? ¿Quién sabe? Le preguntaba yo a las cajeras. No, aquí nadie sabe. Pero es que ese símbolo está en el calendario azteca. Sí, pero nadie sabe. Eso hace 70 años. Pero poco a poco, a través del tiempo, un día conocí yo a un maestro y ese símbolo me di cuenta que quería decir tiempo. Es el tiempo. Entonces, nuestros antepasados y antepasadas escribían con símbolos. Y lo que nosotros aprendemos en el calendario es a leer los símbolos. Y esos símbolos son los que nos dan toda la información. Entonces, esta va a ser la introducción del momento en que estamos viviendo, porque si tratamos de comenzar desde el principio, no llegamos a este momento que es muy importante decir por qué nos estamos reuniendo. Entonces, este momento vamos a celebrar 3 cosas en el calendario ancestral. Uno es que el marzo del 2025
a este marzo del 2026 se han cumplido 360 días, ¿sí?, de la rotación del Sol y la Tierra. Pero bueno, no son 360, son 365 un cuarto. ¿Qué pasa con los 5 días si estamos diciendo que es un calendario preciso? Adelante, Mariana. Sí, a mí me gustaría, antes de continuar con la profundización que ya estás haciendo acerca del calendario, si pudieras explicar un poquito y hablar un poquito para la comprensión de todas las personas que nos escuchan, ¿qué hace diferente este calendario al calendario gregoriano que mencionaste al principio? Bueno, No, porque cuando se hizo el calendario gregoriano tampoco había internet y tampoco había noticias, ¿no? Y la gente supuestamente estaba observando la naturaleza o también eran un poco más observadores que ahora, ¿no? Pero entonces, ¿cuál es esta diferencia que hay entre los dos calendarios y por qué queremos hacer énfasis en el conocimiento de nuestro calendario mexicano? Entonces, si nos platicas de estas diferencias y un poquito, si quieres, los datos, no sé de dónde viene el calendario gregoriano y todo, porque la gente lo sigue, pero nadie sabe de dónde viene, por qué se llama así, por qué lo seguimos, nadie se hace estas preguntas. ¿Y por qué no nos hacemos esas preguntas? Porque estamos saturados de información. Y a veces ya no queremos más información porque ya no sabemos dónde ponerla. Ya tengo tanta información, pero ¿qué hago con esta información? Entonces, ¿qué información nos da el calendario gregoriano? ¿Y por qué se llama gregoriano? Entonces, el calendario que usamos todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, fue instaurado en 1538, al revés, 1538, por un papa en el Vaticano que pensó que el calendario anterior, que se llamaba calendario juliano, que había instaurado Julio César, estaba impreciso, no era muy preciso. Entonces querían contar el tiempo, pero no sabían cómo. Entonces, antes del Vaticano, pues estaba todo el Imperio Romano y de ahí venía todo el calendario y no lograron hacer un buen calendario preciso. Entonces dijo el Papa, pues aquí tenemos otro mejorcito. No es que sea súper preciso, pero tenemos años bisiestos, pero bueno, va mejor que el juliano. Entonces así fue como lo lanzó al mundo. Y en esa época, pues era época de invasiones por todas partes en el mundo, de parte de Europa. Y entonces, pues así quedó establecido y por eso todo el mundo lo usamos. Pero como decíamos al principio, muchas de las culturas, cultura china, cultura judía, cultura de todo mundo tiene su calendario, pero no lo usan. ¿Por qué? Nomás lo usan para celebrar sus ceremonias religiosas. Entonces nosotros fuimos invadidos en nuestra área mesoamericana o de la náhuatl por la invasión de Castilla. En aquella época ni siquiera existía España, era nada más un pedacito que se llamaba Castilla. Entonces tenían la idea, después de que había llegado Cristóbal Colón, y que dijo, caray, aquí hay mucho que descubrir. Entonces, además, vamos a pedir permiso al Vaticano para que nos dé permiso de llegar y no nada más traer el calendario, sino que puedan apoderarse de las tierras y puedan apoderarse del pensamiento y de todos los seres humanos, porque Europa estaba pasando una etapa de mucha enfermedad, de muchas plagas, y no tenían nada de capacidades materiales, de dinero o nada. Entonces, así fue como se resultó la invasión. Y con esa invasión, pues entonces se instauraron los pensamientos, más que nada, pensamientos europeos en nuestra área. Y es lo que hemos seguido viviendo por 500 y pico de años. De esta cierta forma podemos hablar que no fue una conquista, fue una invasión. ¿Y qué pasa con las invasiones? Que pues yo me di cuenta que yo sufría de un trauma también cultural, porque yo sabía que esto que yo veía no era lo que yo sentía. Yo sentía que debía de vivir en algo que no me estaba reflejando mi entorno.
hasta que encontré yo mis raíces anahuacas, mis raíces culturales, porque somos una plantita cuando nacemos, somos una semillita, y esa semillita echa raíz, pero si no encuentra cuál es su raíz, se pudre y se muere. Entonces nosotros ahora tenemos que pasar toda una recuperación cultural, energética, para poder saber quiénes somos. Y nuestros antepasados y antepasadas, cuando el niño estaba y la niña muy joven, tenían 4 valores que le inculcaban en la casa. Respeto. Tienes que respetar a tus mayores, tienes que respetar la vida, tienes que respetar a los animales, tienes que respetar a los árboles, al agua, al fuego. Ay de ti si no respetas, y todavía se da eso. Mira los ojos, dile buenas tardes al Señor, a la abuelita, principalmente a los mayores. Número 2, tienes que estar agradecido todos los días, dar gracias por todo lo que se te ha dado en la vida, por los 4 elementos. Tienes que dar las gracias, no creas que las cosas te vienen, no es fácil. Hay que trabajar y agradecer. Número 3, tienes que ser honesto y honesta. No puedes estar diciendo cosas que no son o inventar cosas. Di la verdad, lo que sucede, pase lo que pase. Y número 4, estamos aquí para servir a nuestra familia, a nuestra comunidad, no para tú nada más comer, no. Si vas a comer un pan, le das la mitad a las personas que están contigo. Si vas a tener un juguete, se lo prestas a todos los niños. Entonces, cuando nosotros vamos a hablar de estos días que estamos haciendo una pausa, que son los 5 días que faltan para los 365 días, entonces vamos a tener esto en mente. ¿Qué fue lo que hicimos de marzo de 2025 a marzo de 2026? ¿Y qué fue lo que pasó? Este es un ciclo de 365 días. Pero los antepasados y antepasadas, en vez de tener un número para cada ciclo, que ahora le llamamos año, tenían 4, porque el número 4 es muy importante. Son los 4 elementos: el fuego, el aire, la tierra, ¿qué más? El fuego, aire, tierra y viento. Y viento. Entonces, agua. Y todo eso se multiplica en muchas maneras. Entonces, aire y viento 4, hay que aprendernos cuáles son los 4 elementos para comenzar. Pero eso todos los días nos está nutriendo. Entonces, tenemos 4 cargadores del tiempo. ¿Qué quiere decir eso? En vez de decir este es el año 2026, de marzo 2025 a marzo 2026 dijimos y usamos el símbolo, este ciclo se llama Kali. ¿Qué quiere decir Kali? Quiere decir estructura. Y entonces cuando nos reunimos hace un año, digamos, con nuestros maestros y maestras para estudiar lo que era Kali, nos dijeron, tienen que tener 5 días de Nemonteni de pausa para prepararse para Kali. Les dijimos, ¿y qué es Kali? Kali quiere decir estructura, es el símbolo de una casita, así, una pintura de una casita. Ah, estructura. Y entonces, ¿qué, maestro? ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer en este ciclo de Kali? Pues van a construir, o van a reparar, o van a desaparecer estructuras, o van a aparecer estructuras. ¡Ay, qué interesante! ¿Qué pasó en mi ciclo? De marzo 2025 a marzo del 2026 me cambié de casa 3 veces. Entonces, mis estructuras cambiaron. ¿Y qué pasó en mi manera de pensar? ¡Ay! Era un estrés tremendo. Tuve que cambiar mis muebles, tuve que cambiar mis comidas. Vivía yo en Nueva York, me cambié para Playa del Carmen y ahora estoy en la Ciudad de México. ¡Ah! Bastante. ¿Y qué cambió en mi familia? Muchísimo. Mis hijos dijeron, ya no pueden estar solitos, ya están viejitos, necesitan irse a la Ciudad de México, donde está su hija. Ah, pues aquí estamos ya con la familia. ¿Y qué pasó en mis emociones? Muchísimo. Volver a mi lugar de origen en la Ciudad de México. Estoy aquí, donde me tocan mis raíces.
¿Y qué pasó en la comunidad? Muchas cosas pasaron. Vivo ahora con 25 millones de personas en vez de 1 millón. ¿Y qué pasó en el mundo? ¡Ay, caray! ¿Qué pasó con la estructura que teníamos? Pues estaba tan sabroso, todo tan cómodo y de repente, ¡ay! Todo se está cayendo. ¿Pero por qué se está cayendo? Que se está destruyendo algo. ¿Y qué va a pasar? Entonces cunde el miedo. Calmantes montes, no. Espérate tantito. Entonces por eso es que estamos ahorita aquí diciendo, todos hemos pasado esto. No es algo nuevo. Nosotros encontramos en los libros pintados la documentación que dejaron nuestras antepasadas y antepasados que estaban registrando, estaban documentando un ciclo similar al de Cali y dijeron qué había pasado, qué acciones habían pasado en ese ciclo. Tenemos desde antes de la era cristiana y ellos estaban documentando qué había pasado, porque se seguían por los ciclos, empezaron a observar, pero tenían el tiempo de observar y de documentar. Nosotros no tenemos tiempo ni para comer, porque andamos tan ocupados y por eso nos enfermamos, por eso todo el mundo anda enfermo. Ya me dio gripa, pues sí, porque no comiste por una semana y andabas llegando tarde a tu cita, o sea, es otro mundo. Entonces ahorita estamos acabando esos 365 días. 1. Número 2, los 4 cargadores, cada uno tienen ciclos de 13. Entonces, cada uno se repite 13 veces. Por ejemplo, ya les dije, Cali se repite en un año. Al año siguiente entra Tochtli, al año siguiente entra Acatl, al año siguiente entra Tecpatl. Se repiten así 13 veces. Entonces, 13 por 4 cargadores del tiempo nos da 52. Cuando ya todos los cargadores, todos estos ciclos han pasado, entonces también celebramos, además del 365 en este momento, todos los cargadores del tiempo ya fue su turno y se celebra un ciclo mayor de 52 años. Me acaban de preguntar, como yo ahorita tengo 83 años, me dijeron, bueno, las personas que ya son mayores pues pueden recordarse qué pasó el ciclo anterior. ¿Qué pasó cuando ustedes llegaron a los 52 años? Yo me recuerdo. Las personas que somos mayores podemos ir hacia atrás, tomar nota, no nada más qué nos pasó a nosotros, qué pasó en la familia, qué pasó en la comunidad y qué pasó en el mundo. Entonces, todos los que están escuchando, de acuerdo, ya sea que tengan los años o no, a lo mejor la mamá, la abuelita, ¿qué les pasó hace 52 años? Y entonces, tercero, estamos también celebrando un momento en que se abre un nuevo ciclo que se llama Se-Tochtli, número 1 de un conejito. ¿Cómo que de un conejito? Pues es lo mismo que en el calendario que acabamos de pasar, el calendario chino, ¿no? Que cada quien es un animal. Ay, a ver este calendario, ¿qué me toca, no? Entonces ahora estamos en ese calendario, es el calendario del caballo de fuego. Entonces, ¿cuál es mi animal en ese calendario? Yo soy caballo también. ¡Wow! Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Me va a envolver el fuego o qué? Entonces, es lo único que sabemos del calendario. Sin embargo, con nuestro calendario tenemos más documentación. Entonces, ¿qué va a pasar con el conejito? ¿Qué decían los antepasados y antepasadas que era el conejito? Pues ellos veían la naturaleza como una enciclopedia. ¿Qué hace el conejito? Estudia al conejito. El conejito es muy fértil. El conejito anda con mucho cuidado para que no se lo coman los predadores, ¿no? Para los que se los van a comer. Y entonces se da sus mañas para poder tener muchos conejitos siempre. Aunque siempre lo andan cazando, siempre se da maña para poder. ¿Qué dicen de una capacidad que tenemos algunas personas del ingenio? Tú puedes no estudiar, puedes no haber ido a la universidad, no sabes nada de nada, no tienes grados de nada. Sin embargo, te dicen, oye, ¿puedes arreglar esta chapa? Ay, pues, a ver, déjame ver.
a ver, pues tráeme un desarmador y empiezas a desarrollar tu capacidad, que ya naciste con ello, de poder resolver situaciones sin tener todas las herramientas que tú necesitas. Entonces, nos están diciendo ahorita nuestros maestros que el próximo ciclo, que es el de C-Tochtli 1 Tochtli, nosotros vamos a poder desarrollar esa capacidad. Ahora, las personas están acostumbradas a la astrología que dice, pero tú dime qué va a pasar para entonces yo poder saberlo. No, aquí es lo contrario. Te dicen qué capacidades vas a desarrollar. Entonces tú tienes que pensar y decir, a ver, momento, ¿por qué voy a desarrollar capacidades para solucionar problemas? ¿Qué es lo que va a pasar externamente para que yo desarrolle esa capacidad? Díganme ustedes algún ejemplo. ¿Qué situaciones? Fíjate que estaba yo, bueno, dos comentarios que quisiera yo hacer de todo esto. Cali, que es el ciclo que estamos ahorita terminando, y de ahí es que vale la pena que nosotros, todas las personas que somos mayores de 55 años, podamos mirar qué pasó hace 52 años con nuestra vida y que podamos investigar también qué estaba pasando en el planeta o en nuestro país hace 52 años para que podamos entender la analogía. Pero también Cali es la casa, ¿no? Es el cuerpo, ¿no, Anita? No es Sí. nada más la casa donde vivimos, o sea, digamos que la casa más pequeñita, la casa individual es nuestro cuerpo, y de ahí pasamos a la casa del hábitat, a la casa del país, a la casa de la nación, a la casa planetaria. Entonces tenemos que ver todas las casas que implica observar qué estaba pasando con las estructuras, y por eso también en estos momentos es interesante ver cómo tantas personas están en fuertes movimientos de transición desde el año pasado, precisamente porque todas las viejas estructuras están desquebrajándose para poder crear nuevas estructuras. Y ¿qué es lo que va a dar la pauta para las nuevas estructuras? Pues el conejo, el uno conejo, el Tochtli. A mí lo que me llama muchísimo la atención de esto que dices, que como el conejo es el que se las ingenia precisamente para arreglar o para poner un nuevo orden, es que también el conejo es el salto de la conciencia, es el que brinca para alcanzar un nivel superior. Y me llama mucho la atención porque este año 2026 es un año conejo que está teniendo muchos movimientos alrededor. Y si nosotros nos vamos históricamente a ver qué ha pasado en años conejo en el pasado, vamos a encontrar que ha habido movimientos muy fuertes, como la Revolución Mexicana, por ejemplo, fue en un año conejo, la independencia de México fue en un año conejo, y todos, si pudiéramos ir viendo qué años conejo, qué ha pasado en un año conejo. Entonces, desde mi perspectiva, también creo que el año conejo trae fuertes transformaciones para el nuevo orden. Es el, el guardián o es la energía que nos permite desarrollar las habilidades para dar un salto de vida que es personal y que es evolutivo. Me gusta muchísimo cuando dices que así como la astrología occidental es predictiva, en este manejo que nosotros tenemos del calendario mexicano, no hay predicciones, hay conocimientos profundos y cuestionamientos y una invitación a desarrollar las cualidades que la energía del día o del año tienen para darnos a cada uno de nosotros. Eso es muy importante lo que estás diciendo, porque lo que estamos intentando es reconocer que podemos utilizar estos 5 días de Nemontenis, de los días que están fuera del tiempo, 5 días de Nemontenis, para limpiarnos, purificarnos,
dejar ir y cerrar todo aquello que que no nos hemos desapegado. Ya, estuvo suave, vámonos, lo dejo. ¿Por qué? Porque si seguimos cargando con esa mochila tan pesada, entonces no nos va a permitir saltar, no nos va a permitir llegar a donde tenemos que llegar. ¿Y qué quiere decir eso? Que entonces yo sí puedo generar de mi corazón, de mi mente, de mi chispa divina, de mi espíritu, como lo queramos llamar, como creamos que eso es, de mi luz, puedo generar el siguiente ciclo. ¿Qué es lo que va a suceder en el siguiente ciclo? Lo que tú logres generar. Somos generadores de energía. Entonces, no estamos aquí esperando que las energías nos digan, No, la era del creer ya se acabó. Esa fue la era de Piscis. 1948 comenzó la era del Acuarios, que es el saber. ¿Cómo voy a saber? Pues hay que hacer un esfuerzo. Nuestros antepasados y antepasadas dejaron un libro hermoso que se llama Huehuetlatoli, la palabra de los ancianos y de las ancianas, donde le daban los consejos a las nuevas generaciones para que pudieran desarrollar sus capacidades que ya tenían. No es que alguien nos las tiene que dar, no, ya nacemos con esto y nacemos con un propósito. Entonces, no sé a qué horas quieran ustedes pasar a los 5 días de Nemonteri. ¿Cómo podemos hacer eso? Ajá. Sí, nada más, antes de pasar a los 5 días, me gustaría muchísimo apuntar que hablabas que en la antigüedad cada niño que nacía se veía en su estudio cuál era su día, cuál era su mes en el que había nacido y también cuál era el año y cuál era la fracción del día en el que había nacido, ¿no? Porque hasta en esa precisión está el calendario mexicano. Entonces, se sabían las cualidades inherentes al niño y a la niña, toda la educación estaba como proyectada o dirigida a que todos los niños y todas las niñas desarrollaran sus propias capacidades y cumplieran su propósito de vida. Entonces, esto es muy interesante dentro de la psicología porque no había crisis de identidad. Nadie decía, ¿y yo para qué nací? ¿Y yo qué hago aquí? ¿Y cuáles son mis cualidades? Es que no sé para qué soy bueno. Es que, y entonces te la pasas haciendo como muchísimas terapias o muchísimos estudios astrológicos para entender quién eres, porque ni tú mismo sabes quién eres, ¿no? Y antiguamente había una claridad con esta información. Nadie estudiaba lo que el papá quería o lo que la mamá quería o lo que o por los recursos que se tenían. No, se veían los recursos pero internos, las propias capacidades. Entonces, desde pequeñitos la gente ya sabía, los ancianos ya sabían cuáles eran los niños que iban a la guerra, cuáles eran los niños para el arte, cuáles tenían que estar en el gobierno, cuáles eran los políticos, cuáles eran los dirigentes, los líderes. Cada quien iba teniendo como una instrucción diferente. Esto es muy importante. Y de acuerdo a ello, si nosotros podemos saber, que yo siempre invito mucho a las personas, si se pueden hacer el estudio de sus cualidades esenciales de acuerdo al tonal Powali, es maravilloso porque se van a dar cuenta que el estudio no es predictivo, no es te va a pasar esto, te va a pasar lo otro, no, te va a decir cuáles son las cualidades esenciales que tienes para desarrollar, pero también te va a decir cuáles son todas esas elementos en tu carácter que son como esas piedras, ¿no? Que tienes que trabajar. ¿Qué es lo que vienes a trabajar para evolucionar la conciencia? ¿Qué es lo que vienes a limar? ¿En dónde tienes que ser paciente o en dónde tienes que estar más concentrado? En fin. Entonces, eso quería yo aclarar, Anita, para que se fuera entendiendo el orden extraordinario con el que se vivía y es un orden que está disponible para todos y por eso es que estamos poniendo ahorita toda esta información.
Entonces, dicho esto, para poder estar en orden, estamos a punto de entrar, a 2 días de entrar a los días Nemontemi. Entonces, dicho esto, me gustaría mucho que fuéramos entrando ahora sí a la información de estos 5 días cero. 5 días cero es nada más, Anita, como para aclarar un poco por qué había 5 días sin numeral. ¿Cuál es la importancia? Porque no es nada más como la importancia de estar en silencio y de desapegarte de todo lo que ya no funciona. Hay una matemática precisa que obedece al calendario y que por eso se dejaban estos 5 días en donde el tiempo no se cuenta para poder ajustar en perfecto orden el calendario que sigue. Ay, Marian, y perdón, Anita, es que Marian está haciendo así 5 y yo veo su palma de la mano y cuento los 5 dedos y digo, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, hay tanto. Hay mucho, ¿no? A lo mejor es muy vasta. Yo sé que este episodio no nos va a dar tiempo para hablar de todo el calendario, Anita, porque es muchísima información. Ya tendremos, te vamos a invitar muchas veces para que podamos ir profundizando en este conocimiento, pero un poquito, nada más como para que se entienda por qué tenemos estos 5 días y de ahí pasamos a lo que podemos hacer en cada uno de estos días. ¿Qué te parece? Sí, perfecto. Yo solamente quiero añadir algo que a mí me sorprendió, que yo nunca había escuchado de esa manera, en cuanto a la sabiduría calendárica, cómo se utilizaba en las comunidades. Con el conocimiento de las fuerzas universales y fuerzas naturales, de la cual estamos hechos todos los seres vivientes en este planeta, una comunidad tenía mucho orden, porque hay niveles mentales dentro de la filosofía ancestral que se aplicaba en esto. Había muchísimo orden, había que tener orden en una comunidad, no desorden, orden. Aquí en la Ciudad de México había 4 calpulis en perfecto orden en cada uno de los puntos cardenales, etcétera, etcétera. Una comunidad podría decir, ay, pues necesitamos un buen gobernante. Vamos a escoger el momento de concepción con determinada pareja, porque sabemos que son 270 días, de acuerdo al calendario, que una mujer necesita para tener en su vientre sagrado a un ser especial. Y así se hacían también los movimientos. O sea, los momentos de la concepción eran planeados, ¿no? Los momentos de la concepción. No era, pues es que quiero tener sexo, ¿qué será eso? ¿Qué será? Porque no había no faltaba la educación. No es que no quisieran que las mujeres tuvieran sexo o que cuando lo tuvieran o que si eran vírgenes. No, eso ya llegó con la imposición de un determinado tipo religioso. Entonces, es una sabiduría tan amplia y que necesitamos. Y por eso es que cuando los grandes grupos humanos necesitamos guía, la guía llega. Porque todos cuando entramos al miedo, a la desesperación de que no sabemos qué está pasando, esa angustia también está pidiendo que llegue algo que pueda a nosotros ayudarnos a comprender cómo seguir evolucionando como seres humanos. Ese es uno de los símbolos del calendario, Malinali, la evolución. Entonces ya dijimos también en cuanto a los Nemontenis, que todo en la naturaleza tiene 4, bueno, no lo hemos dicho, pero tiene también el movimiento, pero también tiene la pausa. No todo es con movimiento, no. Tenemos que tener pausas. Entonces, en la cuenta del tiempo hay una pausa, que son los Nemontenis. ¿Para qué? Para darnos chance. Digo, lo podemos pasar sin saber qué son los Nemontenis.
Y entonces las regamos porque utilizamos esos días para cosas que pues, no podíamos dejar de hacer, pero que hubiera sido mejor hacerlas cuando ya inicia. ¿Qué quiere decir esto? Aquí, por ejemplo, en Nueva York ahorita han tenido una tormenta de nieve tremenda. Entonces las personas podían decir, ay, pues aunque me digan que va a nevar y aunque me digan que hay tormenta, yo quiero salir sin suéter y quiero salir con unos pantalones como lo hago en el verano. ¿Y por qué no lo voy a hacer? ¿Quién me va a decir que no lo haga? Bueno, si no vas a hacer la pausa que te recomienda el invierno, pues haz lo que quieras, pero vas a tener una consecuencia. Entonces, dentro de la cuenta del tiempo también hay su pausa. Entonces, todo se ajusta a los movimientos de todo lo que tiene vida, de todo lo que es energía. Entonces, estos 5 días de Nemon Tenis son muy especiales para poder hacer. Tenemos una lista de qué es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar todos los días 5, no nomás el primer día o el segundo día o el tercer día, a un silencio interior. ¿Qué? ¿Y por qué? Bueno, pues descúbrelo. Deja de entrar a tu celular, deja de entrar a la computadora, deja de trabajar si puedes, pide permiso o usa tus vacaciones, pero no te vayas a Acapulco, ¿verdad? Quédate en tu casa, pero deja y descansa. ¿Pero por qué? ¿Por qué voy a estar en silencio? Algunas de ustedes seguramente ya tienen una disciplina, pues saben lo que sucede cuando ustedes tienen su disciplina, entran al silencio, pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque hay mucho en el silencio. Entonces, descubrir eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer todos los días? Pues entonces dejar las actividades, entrar al descanso. Ahora hay mucho insomnio, hay mucha gente que no descansa en la noche. Y ese es algo primordial, es básico, así como la respiración, es el descanso. Entonces, si no descansamos, no podemos seguir adelante. Entonces, todos los días, mínimo, yo voy a hablar de lo mínimo para las personas que lo hacen por primera vez. Mínimo 2 horas al día, no hagas nada. ¿Pero qué es eso? A ver, pues descubre. ¿Qué quiere decir? Pero que me van a llamar por teléfono, pues no, confía en que todo va a estar bien. Entra en tu silencio todos los días. Número 2, limpieza. Pero estos son durante los 5 días, ¿verdad, Durante Anita? los 5 días. Ok, entonces 2 horas de Mínimo. silencio, mínimo, Ahora, y de no si- hacer nada, Si puedes estar todo el día, hey, mejor. pero estamos en kinder, ¿ok? O Ajá, pre-kinder. No, exacto. vamos a pre-kinder. ¿Para qué nos saltamos a kinder? Vamos a pre-kinder. Entonces, ¿qué hacen los niños cuando nacen? Sus necesidades nomás. Ya. Y todo les llega, ¿no? Entonces sí estamos como pre-kinder ahí. Entonces, nada, silencio. Número 2, limpieza. ¿Qué quiere decir eso? Pues los antepasados, pues todavía salen en la mañana a barrer enfrente de su casa para que haya limpieza. Ya no digamos adentro, ¿verdad? Y se bañan todos los días. Cuando descubrieron que los invasores que llegaron nunca se bañaban, dijeron, pero no puede ser posible. Y les echaban copal y decían los invasores, creen que somos dioses porque nos están saturando de copal. No, es que olían bien fuerte. Pero bueno, dejemos eso, ya en otra ocasión hablaremos de todo eso. Entonces, la limpieza. Entonces, nuestros antepasados y antepasadas era preciso, y todavía lo tenemos, muy limpio. Y echamos de detergente, peor todavía. No, pero lamentablemente, como los detergentes es tanto químico, ¿no? Pero bueno, después hablamos de eso. Pero la limpieza corporal, la limpieza de tu cuarto, la limpieza de tu ropa. Ya tienes mucha ropa, pues regálala. Que ya tienes muchos libros, regálalos. Que tengo que estar sacudiendo, pues saca todo para que no tengas que estar limpiando. Que tengo mucha comida, regálala. Desapego. Cierra ya todo eso, déjalo ir. Pero que mi mamá me hizo mi falda, pues sí, pues ya regálala.
todo el desapego, la limpieza. Limpieza de cuerpo, limpieza emocional. Pues ahí tenemos, yo tengo mucho, no sé ustedes, pero Se acumula año con año. semana con semana. Semana con semana tenemos que entrar en procesos de Limpieza mental. emocional. Más. Entonces aquí podemos implementar los 4 valores que mencioné al principio. Respeto. Ay, pero se me fue de la mente y le dije a tal por cual lo que se merecía. ¿Qué pasó con tu respeto? ¿Cómo es que estás actuando? ¿Cómo es que estás actuando? Entonces, ¿qué pasó con tu agradecimiento? Tu corazón. ¿Qué pasó con tu honestidad? ¿Qué pasó? ¿Estás sirviendo? ¿Tienes un propósito? ¿Le das algo a la comunidad? Sin que te paguen, sin que te lo pidan, ¿no? Entonces podemos aplicar, o sea, podemos hacer una combinación todos los días. Y entonces eso ya depende de tus capacidades. Y tenemos que tener confianza en que cada persona lo va a hacer de acuerdo a sus capacidades. No le vamos a decir no, nada más es en general, porque todos nacemos con capacidades. Y es muy importante que yo reconozca y que piense que tú tienes la capacidad. Porque si yo pienso, ay, pobrecitos, no saben, no pueden, no, pues entonces no. Eso es estar creyendo en otras cosas. Entonces, eso ya dije, silencio, limpieza, descanso, ayuno. Bueno, yo cuando empecé a estudiar yoga, empecé a estudiar muchas cosas naturales también, mucha medicina natural. Ay, y me encantaba hacer ayunos de comida. No sabía yo cómo, pero empecé y siempre hago ayunos regulares. Y es muy importante no hacer ayunos si no sabe uno cómo hacer el ayuno. Entonces pedir ayuda a personas que sí saben y inmediatamente tener esa ayuda y empezar también en pre-kinder, poquito a poco, especialmente si eres una persona mayor. No vas a querer empezar a dejar de comer todo, no. Empezar suavecito, ¿no? Pero pedir ayuda también. Entonces, para un pre-kinder, pudiera yo decir, desayúnate y come y cena porciones, la mitad de lo que siempre comes. Porque siempre comemos para quedar satisfechos. No, pues ahora, en estos 5 días, come pues la mitad o 70%. O sea, que no te sientas lleno, porque, ya me llené, bueno, ya voy a dejar de comer. No, antes de que ya me llené, haz un ayunito. En la mañana come tu fruta y la mejor fruta que te guste, etc. Al mediodía come tus proteínas. Pero si puedes, y es que sería ideal, no comas carne, no comas pescado, no comas pavo, todo eso. Trata de dejar los animales tranquilos para que descansen, también ellos, que descansen un poquito, porque son nuestros esclavos. Y entonces en la tarde y en la nochecita, pues come tus carbohidratos y así divides y comes de todo en un día. En la mañana tus vitaminas, tus minerales, al mediodía tu proteína, si es posible que no sea proteína animal, pues ¿qué proteína hay? No, pues hay muchas proteínas, todas las legumbres. Luego dicen, si tú eres vegetariana, ¿qué comes? Pues como lentejas, como frijoles, como habas, como garbanzos, todo eso son proteínas. Entonces, todos los vegetales también tienen pequeñas proteínas. Entonces, fruta en la mañana, proteína al mediodía, carbohidrato en la noche. Si encuentras una persona que te pueda dirigir un ayuno, haz un ayuno. ¿Por qué? Porque eso te va a sensibilizar. Si no comes como comes todos los días, vas a sentir más. Entonces, pero no quiero sentir más. No, vas a sentir lo bueno, no vas a sentir lo que no quieres sentir. Entonces, eso sería para cada uno de los días. Si combinamos los días con estos pequeños consejos de lo que se puede hacer como
para volvernos sensibles y generadores, entonces podemos empezar no a pensar en Setochtli, sino a cerrar. Es más importante en este momento, porque nos dicen los maestros de todo este calendario que es más importante lo que ya pasó, porque lo conocemos perfectamente, que lo que va a pasar, que es lo que vamos a generar, qué es lo que yo quiero ser, lo que quiero generar, pues ahí lo voy a generar. Pero ya conocemos lo que pasó, entonces encarguémonos de cerrar todo eso, para que ya no estemos cargando. Y si esto se hace en familia, si esto se hace en comunidad, imagínense qué pasaría. Empezamos a trabajar sobre la armonía, sobre la paz interna. ¿Qué más? Digan ustedes, ¿qué más empezamos a generar? Un nuevo orden, un nuevo orden, un nuevo orden. ¿Y Las qué dos al tal? unísono. ¿Y El qué orden. tal? El orden tan ¿Y qué tal el importante. amor? El amor, por ¡Ey! supuesto. Pues entonces tenemos un símbolo calendárico que es Tlazocteotl. Tlazocteotl, que es la generadora, y es femenina, es la generadora Del amor. de la vida, del amor. Entonces, si nos concentramos en estos días y hacemos nuestro trabajo, porque no nos va a llegar nomás porque las energías no, nosotros somos parte de esas energías, entonces tenemos que elaborar, tenemos que trabajar para alcanzar esto. ¿Qué Como les que darnos parece? ese descanso también es una forma de darnos amor, ¿no? Pero bueno, ¿qué más? Cuando está un bebé durmiendo, ¿qué haces? ¿Lo vas a despertar? No. Estás descansando. Y llegamos todos en paz, ¿no? Llegamos como bebés. ¿Y por qué estamos tan lindos y tan chulos? Porque llegamos cargaditos, así, cachetoncitos. ¡Ay! Y tenemos necesidades. Y pedimos. Cuando tenemos necesidades, ¿qué hace el bebé? Grita. Entonces, tenemos necesidades y decimos, necesito esto. Y se nos da, porque tenemos la madre naturaleza que nos da comida todos los días. Pero tenemos que elaborar por ello también. Y este trabajo de los 5 días es hermoso. Si lo empezamos a hacer personalmente, si lo hacemos en familia, caramba, y si logramos, ¿por qué no? Así va a ser. Y que así sea en comunidad también. ¿Por qué? Porque decimos, ay, pues ya que paren de hacer eso que están haciendo. No. ¿Por qué queremos que los demás paren? ¿Y yo qué? Pues yo soy la que tengo que parar las tormentas, yo soy la que tengo que parar mis juicios, yo soy la que tengo que parar tanto. No necesito estar viendo que Así los es. demás paren. No. Entonces, para estos... Ay, no te escuché lo que dijiste. Y Anita, ¿cómo se vería esto en familia? ¿Cómo podría ser? Porque es más fácil entender quizás el entrar en un silencio individual y en tu autoobservación, pero si lo estás haciendo de una manera comunitaria o en familia, ¿cómo se ve esto? Pues dime cómo tú lo verías. Proyecta tu visión. Pues yo me imagino, pues eso, haciendo cada quien su trabajo individual y quizás esos espacios para compartir lo que estás tú observando, hacer. Bueno, yo me imaginaba limpiando con mi niño, dije, vamos a ponernos juntos, uno enjabona y otro limpia. Vamos a sacar juntos la ropa y decir, a ver, esto sí, esto no. Eso se me ocurrió. Ay, hermoso, pues hermoso. Y cada uno ya tenemos esa capacidad. Ya ahorita lo único que necesitamos hacer es recordarnos unos a otros. Porque ya lo sabemos, pero lo necesitamos también sentir.
Entonces ya lo sabemos aquí, ya tenemos toda la información, como dice Marian. Todo el mundo nos está diciendo los que los planetas estaban haciendo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué pito toco en esto? Y la luna que ya hizo esto y que está junto con... Ellos saben lo que están haciendo. Lo están haciendo con orden y con sabiduría. Se mueven en el orden. ¿Y por qué pienso que yo no me puedo mover en el orden? Yo también puedo moverme en el orden. Entonces, de acuerdo a nuestra situación familiar, Por ejemplo, en mi casa, pues todos los días nos levantamos temprano. Nuestra hija vive ahorita con nosotros una temporada, pero ella sigue el sistema budista. Ella está en su cuarto y hace sus canciones y hace sus rezos budistas. Nosotros estamos haciendo yoga un día y estamos haciendo qigong al otro día. Mi esposo está en su cuarto, todos al mismo tiempo, y todos estamos haciendo eso. Ahora, que cuando llegamos a la cocina, oye, no, pues tú pusiste la cuchara donde no debe de estar. Bueno, esos son los detalles, o sea, todos nos podemos aplicar a las disciplinas, pero cuando ya apliquemos eso en nuestro diario vivir, ese es el trabajo. Entonces, ya, no es sí, todo con mucho respeto y todo, hasta que llegó el momento. No, pero si a mí no me vas a decir eso. Entonces, pues esas son las relaciones humanas. Y es muy importante ahorita la parte femenina, la parte de relaciones humanas, el sentimiento. Nosotros llegamos como seres femeninos en este momento con esa energía de Tlazolteotl, que es muy importante. Todas llegamos con eso, con esas, tú le llamas, ¿cómo le llamas? Bioenergías, tú le llamas así, María, esa bioenergética ya está plasmada en nosotros. Entonces, hay veces que yo digo algo y ya me dicen, ya deja de decir eso. Pues sí, porque ya llega uno con esa cosa que tú quieres el orden y quieres que la gente coma y quieres que la gente se nutra y que a qué horas comiste y no deberías de comer eso. Entonces ya es nuestro sistema, pero empezamos a escucharlo más de corazón. Y tenemos una frase en náhuatl que dice, déjame buscarla porque ya ahorita a veces se me olvidan esas cosas. Es una frase muy importante que dice, in ixtli, in yolotl, en el corazón y en el rostro. Y eso es lo que dicen nada más. Entonces, cuando se ha traducido del náhuatl al castellano, dicen, pues nomás dicen en el corazón y en el rostro. ¿Qué quieren decir con eso? Lo que pasa es que había 3 niveles en el idioma náhuatl, y la palabra náhuatl quiere decir armonía. Entonces, pensaban los antepasados y antepasadas que mientras menos palabras dijeras, mejor. Si lo podías decir con 6 palabras, hazlo con 3. Y en vez de 3, hazlo con 1 o hazlo con 2, para que no sea pura palabra. Entonces ellos decían, en el corazón, en el rostro. ¿Qué quiere decir eso? Eso escondía toda la educación que se empezaba a dar en el hogar. Desarrollar un corazón fuerte y un rostro verdadero. ¿Cómo que verdadero? Pues si yo nací con este rostro, ¿qué voy a hacer si no? ¿Cómo me lo voy a quitar? Con tu conducta. ¿Cómo te estás conduciendo todos los días? ¿Cómo respondes? ¿Qué estás generando? Entonces, todo esto que estamos hablando, los antepasados y antepasadas lo vivían, y por eso nosotros lo traemos en nuestra memoria genética. Y para desarrollarlo tenemos que estar en los nemontenis para cada ciclo nuevo, no es nuevo, sino que se repite. Entonces, en ese ciclo, implementar lo que estoy trabajando. ¿Qué voy a dejar para las generaciones que vienen detrás de mí? Entonces, todo esto de pre-kinder, pues nos vamos a kinder y luego a primer grado, segundo grado y tercer grado. Pero eso es lo que yo pudiera compartir con ustedes hoy para los 5 días Nemontenis, que es nuestra pausa
y que no me digan que no cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo entrar en el descanso, cuesta mucho trabajo entrar en la reflexión, cuesta mucho trabajo, pero únicamente nos dan lo que podemos hacer. Ya tenemos una fortaleza que no es nuestra fortaleza, es la fortaleza universal, es la sabiduría universal. Entonces, este conocimiento que nos da el calendario, pues en este momento lo necesitamos muchísimo, por eso está llegando. Por eso nos están invitando ustedes, por eso estamos platicando de todo esto. Y es algo maravilloso de cualquier raíz que tengamos, entrar a esa raíz, porque ya existe y nada más se despierta en nuestra memoria genética. Así es. Y yo nada más quisiera aclarar que el ciclo no es que estemos repitiendo ciclos de la misma manera, porque los ciclos no son como círculos que se cierran sobre sí mismos y ya, sino son evoluciones en espiral. El ciclo se repite, pero no se repite igual. Va a haber una evolución, va a haber una serie de transformaciones y de cambios en donde vamos a poder ver cualidades o características afines, porque sí se repite el ciclo, pero en una escala, vamos a decir, superior, en una escala evolutiva, si es que evolucionamos, o en una escala involutiva, si es que involucionamos, porque la humanidad puede evolucionar o involucionar. Creo que ahí la llevamos, no lo sé, pero vamos a ver. Pero estamos en un ciclo muy, muy, muy especial, muy importante, me parece, a nivel planetario. Estamos presenciando muchísimas cosas. Entonces, Anita, muchísimas gracias por por todos estos conocimientos, por esta enorme sabiduría. Cuando hay muchas personas que nos escuchan que han participado en retiros, por ejemplo, ¿no? Yo misma he dirigido retiros, cada año suelo dirigir un retiro y es muy interesante porque es como estás en retiro y como ya pagaste por estar en un retiro, no te queda de otra, más que, ¿no? El año pasado hice un retiro en un lugar donde no había internet y mis participantes se jalaban de los pelos desesperados porque no había internet. Entonces se iban a un lugarcito especial en donde les decía la dueña del hotel, pues si quieres internet te va a costar y te va a costar caro, pero pues ahí tú, no, bueno, se iban a esa salita y decían, no me importa, yo te pago lo que sea con tal de estar conectado a internet. Y yo decía, es increíble cómo no podemos soltar. La alimentación, por supuesto, fue completamente vegana, no había carnes rojas, pues era una desintoxicación profunda, fue una pausa. El lugar, imagínate que no tenía luz eléctrica, entonces cuando llegaba la oscuridad, cuando llegaba la noche, pues no había luz, punto. Había unas antorchitas por ahí que un poquito se prendían con la luz solares, ¿no? Que se prendían un poquito cuando oscurecían. Entonces tenías que recuperar tu capacidad para aprender a ver de noche. Fue tan interesante. Y en los primeros días, lo que la gente experimentaba no era la dicha y el gozo de estar haciendo una pausa. Toda la ansiedad salió así, como iban generándose olas y olas de ansiedad de la desintoxicación del sistema nervioso. Entonces, ahora tenemos esta oportunidad de estar sincronizados con estos 5 días que da el calendario, 5 días que da el ritmo de la Tierra, ¿no? Yo incluso estoy pensando el próximo año, yo voy a ajustar el retiro que hago de silencio para los días Nemotemi, me parece mucho más valioso que hacerlo a finales de año como generalmente lo hago. ¿Para qué? Para que podamos estar completamente alineados con el orden de la naturaleza misma, ¿no? Y que podamos entrar acá. Pero el reto para todos nosotros es, ¿cómo vas a entrar en 5 días de pausa, 5 días de silencio dentro de tu vida cotidiana, dentro del tráfico, dentro de la familia, dentro de las exigencias del mundo que está afuera, dentro de la gente que te quiere invitar a comer o que no sé, ¿no? Estoy pensando en
uno de mis hermanos, por ejemplo, que hizo la fotografía de una película que se va a exhibir ahora, se estrena, ¿no? Entonces hay que ir el domingo, pues hay que apoyarlo, pues ¿qué vamos a hacer? Ni modo de decirle no porque estoy en mi cuarto día de Nemotemi, pues no, me mata. Tengo que ir. Entonces, sí, pero ¿cómo puedes vamos a hacerlo, no? Lo puedes hacer antes de la película. Claro, exacto, a eso voy. Entonces, ¿cuáles son todos esos momentos del día en la cotidianidad en donde podemos ir generando el orden que se requiere desde nuestro interior para saber que estamos en una pausa? En una pausa que es individual, que es colectiva y que es planetaria. Es una pausa. ¿Qué pasa si respetamos esa pausa? ¿Y qué pasa si no la respetamos? ¿No? ¿Cómo podríamos experimentar? A ver, voy a hacer ciertas prácticas. Si mi familia y yo estamos acostumbrados a comer carnes, bueno, ¿qué pasa si en 5 días no comemos carne? Y nada más nos vamos con vegetales, con lentejas, con leguminosas, con nueces, y experimentamos y vemos qué pasa con nuestro cuerpo. Lo que dijiste hace un momento es bien importante. Cuando nosotros bajamos la ingesta de las proteínas animales y elevamos nuestra ingesta de verduras o de cereales. Yo he llegado a hacer ayunos, por ejemplo, 7 días de puro maíz, solamente maíz y nada más que maíz. La capacidad de percepción se eleva muchísimo. Entonces, si queremos elevar nuestra capacidad de percepción y de sensibilidad, es importante bajar la comida, porque el sistema digestivo, que está totalmente unido al sistema nervioso, al sistema cardiovascular y al cerebro, no están ocupados haciendo tanto trabajo en su digestión, y entonces ahí es en donde podemos desarrollar más nuestras capacidades de percepción. Entonces, pues podemos experimentar todos. ¿Qué pasa si en estos 5 días, el primer día en Nemotemi, ahí que va la información para todos, es este próximo sábado? Ese sábado es el primero. Entonces, vamos a estar 5 días de Nemotemi. ¿Sábado? Sí, es el sábado, ¿no, Anita? 7 de marzo. 7 de marzo. 2026 para los que el 7 de marzo. Entonces tenemos 7, 8, 9, 10 y 11 de marzo. Son los 5 días de Nemotemi. Y el 12 de marzo va a ser nuestro primer día del calendario del nuevo ciclo, que se llama Uno Conejo Se Tochtli. Y ya hablaremos de este ciclo probablemente en el siguiente episodio, si Anita nos acepta la invitación. Pero entonces veamos qué pasa, podemos experimentarlo. ¿Qué pasa si dentro de mi trabajo, porque no me va a tocar en el día Nemotemi lunes, martes, miércoles, qué pasa si hago una pausa de mis juicios, de mis enojos, de mis pleitos, de mi enojo con mi jefe, de mis juicios con mis compañeros de trabajo? ¿De qué pasa si hago una pausa en mi manera de filtrar la realidad y de verme el mundo como un enemigo mío, o mis vecinos como mis enemigos, o alguien que esté en mi contra, o alguien que me envidia? ¿Qué pasa si hacemos una pausa de toda esta manera de pensar y de sentir y nos ponemos en un silencio interno? El silencio no es del exterior, el silencio es del interior. Y con esto me acuerdo muchísimo cuando hice el Camino de Santiago, hace muchos años también, que yo iba acá con mis mantras, ¿no? Repitiendo, lo hice sola porque dije, no quiero tener ruidos, no quiero que nadie me interrumpa, que me saque de mi camino. Ya iba yo caminando, repitiendo mis mantras y mis oraciones y todo, y de repente llegó un hombre madrileño a hacerme la plática, y pues ni modo de no platicar con él, pues me pareció muy maleducado. Entonces le seguí la conversación, y este hombre resultó ser tan simpático, y yo me moría de la risa con este hombre. Y acabamos caminando juntos todo el Camino de Santiago. ¿Cuándo estuve en silencio? Nunca. Me la pasé platicando de mi vida. Él me cantaba canciones españolas, yo le cantaba canciones mexicanas. Nos
apoyamos cada vez que se nos abrían los pies, que nos salían las ampollas, él se lastimó la rodilla, yo se la vendé. ¿Cuándo estuvimos en un silencio? Nunca. Pero de repente me di cuenta que había yo alcanzado niveles de silencio interior que no me imaginé que pudiera tocar. Y ahí fue cuando yo me di cuenta que el silencio es interno, no es externo. Entonces, esta es una invitación para que hagan silencio interno. Y en la medida de lo posible, silencio externo por 2 horas. No vean su celular, no prendan la televisión, no hagan mensajes, confíen, el mundo no se va a acabar, ustedes no se van a morir, nadie se va a morir. 2 horas de no aparatos tecnológicos y vamos a ver qué pasa. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Así es. Punto. Así es. Ay, qué belleza. Gracias, Anita. Gracias, Marian. Gracias por este espacio. Siento que realmente, como lo que dijiste al principio, has compartido la educación, lo que está dentro de tu corazón, para todos los que nos escuchan. Para mí también fue un regalo hermoso y bueno, qué lindo. Esperemos tenerte muy pronto nuevamente. Bueno, lo dijiste bien. Esperemos tenernos las 3. Sí. Lo dijiste bien. Sí, tenernos juntas. Tenernos. Maravilloso. Sí. Y entonces, desde el corazón del de Tlazotlamati, a mi palabra les doy mi cariño, mi amor. Tlazocamati. Gracias, Anita. Tlazocamati para ti, para Anita y para todas las personas que nos escuchan. Tlazocamati. Así sea.